Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana. Hoy estamos acompañadas por Jessica Estalella, psicóloga potenciadora y una experta en ayudar a las personas a optimizar su estrés y autoexigencia para lograr tener equilibrio entre sus metas y su salud. Jessica nos ayudará a entender cómo podemos dejar de ser nuestras peores críticas y empezar a ser nuestros mejores aliados. Bienvenida, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bienvenida! Gracias a ustedes, es realmente un placer poder estar acá compartiendo este momento con ustedes. Ay, no, nos sentimos honradas que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que la conversación previa que tuvimos fue maravillosa y estamos, emocionadas de que compartas toda tu sabiduría y tu experiencia en este episodio. Bueno, en este episodio exploraremos cómo crecer en una familia tóxica puede afectarnos profundamente a nivel emocional y físico. Jessica nos hablará sobre el impacto del estrés en el cuerpo, cómo podemos sanar desde una perspectiva científica como la epigenética y la psiconeuroinmunoendocrinología, también cómo podemos sanar desde una perspectiva práctica y la importancia de reconstruir relaciones saludables. También hablará de cómo encontrar un equilibrio en la autoexigencia y cuidar nuestra salud de manera integral para vivir una vida más plena y consciente. Vamos a hablar de bastantes cosas hoy. Espérense ahí porque vienen muchas cosas buenas. Se oyó mucho guachihuá, pero ya le vamos a explicar la psiconeuro chaca, pero ya van a ver. Bueno, ¿quién es Jessica hoy? Bueno, para presentarme así brevemente, yo soy una psicóloga potenciadora, bien lo dijo Ari, psicóloga potenciadora porque en algún punto yo me cansé de trabajar en la patología, en la enfermedad, con personas que se quedaban en el victimismo y la queja, y quise empezar a trabajar con quienes eran protagonistas de su propia vida, ¿sí? Soy una mujer que acompaña a otras mujeres autoexigentes a optimizar el estrés y poner el bienestar al servicio de la productividad desde la ciencia, con herramientas prácticas y concretas, a través de la psiconeuroinmunoendocrinología, esta palabra larguísima que ya vamos a ir explicando y demás, pero sobre todo para esto, para encontrar un equilibrio entre nuestras metas y nuestra salud, para saber que podemos avanzar, crecer ante la vida sin la necesidad de quemarnos, sin la necesidad de enfermarnos, sino aprovechando lo que tenemos para potenciar lo bueno que tenemos, ¿no? Para potenciarlo y bien vivir. Esa soy yo, hoy soy mamá de 2 niñas, Camila de 5 años y Josefina de 1 año y 1 mes, muy peque, así que y estoy felizmente casada con Martín, que es el amor de mi vida, pero esa cursilería la vamos a dejar para otro momento en donde hablemos de los vínculos y cómo salir de una familia tóxica para vincularnos saludablemente, ¿no? Pero, bueno, esa soy brevemente hoy. ¡Qué bello! ¡Qué bello! O sea, porque a mí me gusta preguntar así, nos gusta las dos, sí, preguntar quién eres hoy, porque para que vean que hay esperanza, que uno puede salir adelante, sanar, utilizando las herramientas adecuadas. Bueno, esto es súper importante. ¿Qué es el estrés? Yo quiero que tú lo definas aquí, porque del estrés se habla en todas partes, pero yo no sé si la gente realmente sabe qué es el estrés. Mira, el estrés está considerado como el malo de la película, ¿no? Es el villano.
Ahora todo lo que nos pasa por estrés. El estrés es como, no sé, el villano al que hay que temer. Pero en realidad el estrés lo necesitamos para vivir, porque es una respuesta fisiológica y psicológica muy integral ante ciertas situaciones de amenaza, que pueden ser amenazas y situaciones que tenemos que resolver el día a día, como, no sé, me está sonando el despertador, me tengo que levantar para ir al laburo. Hay un tránsito súper enloquecido en la avenida, entonces tengo que manejar defensivamente para no chocar, que no me choquen y demás. Sí. Bueno, y también el estrés se presenta en ciertas situaciones de amenaza, como puede ser un grito, como puede ser un maltrato. Esas situaciones amenazantes que ya elevan el nivel de respuesta que nosotros tenemos que dar, podemos empezar a considerar que es un estrés malo. Pero el estrés es necesario para vivir, no podemos vivir sin él, ¿no? Entonces, como una respuesta, la necesitamos para activar ciertas maneras de manejarnos ante la vida. Cuando el estrés es algo malo o dañino, malo lo voy a poner entre comillas para quienes no estén viendo el video, entre comillas pongo malo, es cuando se vuelve crónico, es decir, cuando se va acumulando. Cuando estas tensiones, estas amenazas, estas situaciones chiquititas o grandes que nos generan emociones desagradables, no las voy resolviendo a tiempo. Entonces eso que va haciendo que se acumulen y en algún momento explotan. En algún momento algo chiquitito, no sé, vino una persona, golpeó fuerte la puerta, yo tenía a mi niña durmiendo y voy a saltar y voy a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo golpeas así? No tenía nada que ver ni la persona que tocó la puerta ni la situación en sí. O vamos aguantando, nos vamos acostumbrando, que eso se llama adaptación, nos vamos adaptando a esa situación, no decimos nada y en el momento de agotamiento es donde ese estrés crónico, el que sostuvimos a lo largo del tiempo, se manifiesta. ¿De qué manera? Mala. Se manifiesta en un trastorno emocional, se manifiesta en una enfermedad física, se manifiesta en una ruptura de relaciones, porque evidentemente lo primero que hicimos fue como, bueno, adaptarnos. Nos sobreadaptamos, nos agotamos y terminamos explotando, ¿sí? Uh-huh. Entonces el estrés en sí no es malo, lo necesitamos para vivir. ¿Cuándo es dañino? Cuando se acumula en el tiempo y es crónico. Cuando vamos callando, nos vamos acomodando. Esto van a decir, vamos a poner un ejemplo fuera de lo que estamos hablando. Duermo 5 horas y funciono. De nuevo, comidas. ¿Funciona ante la vida? Sí, funcionás, hacés, vas, venís, comés, trabajás, pero no quiere decir que le esté haciendo bien a tu cuerpo. Y nos vamos sobreadaptando a esa situación de funcionar maravillosamente hasta que eso termina pasando algún tipo de factura en el cuerpo o en la mente, ¿sí? Wow, sí. Wow. Mira, ahí veo descrita mi vida y la de nuestra comunidad. Porque claro, como venimos de familias con tanto maltrato, abuso, pues esa acumulación del estrés es año tras año de tu vida, desde que naces. Por lo menos yo desde que nací. Y eso duró décadas, porque incluso cuando tú te vas de ese lugar, te apartas físicamente de esa familia, todavía lo llevas aquí. Y la parte emocional, mental, psicológica es muy difícil de sanar. Sí se puede, por supuesto, si no yo no estuviera aquí. Pero bueno, ahí hay una sobreadaptación y acumulación de estrés brutal. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es el efecto que tiene crecer en una familia horrible en el manejo del estrés? Bueno, mira, esto es como sumamente importante porque cuando nosotros crecemos, cuando una persona crece en un entorno hostil, eso impacta directamente en el cerebro, en el sistema nervioso, que es el que de alguna manera se comunica con todo nuestro organismo, en la inmunidad, en cómo nuestro sistema inmune, acaba la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una ciencia que estudia cómo se vinculan todos nuestros sistemas. El nervioso central, que es cerebro, cerebelo y médula, con el sistema inmune, que es el de las defensas, es el que está preparado para atacar virus, bacterias, herpes, todo lo que está en contra desde afuera e internamente lo que se produce, que es excedentes de células, enfermedades autoinmunes, entonces el cuerpo se defiende y el sistema endocrino, que son nuestras hormonas, que es la orquesta de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno crece en un ambiente hostil, hay un gran impacto en el cerebro, en nuestro sistema nervioso y en la inmunidad, porque
va a ir configurando la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. En esto que estábamos hablando del estrés, se genera un fenotipo reactor. Un fenotipo es, como para bajarlo al lenguaje cotidiano, son todas las características o rasgos que compartimos que son observables. Uno puede ser el color de pelo, los ojos, la estatura y demás, pero también hay fenotipos biológicos que son los que comandan la manera en la que funciona nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en ambientes de tanto daño emocional, psicológico, físico, sexual, desde temprana edad, se genera un fenotipo reactor o vulnerable al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Si vos imaginemos esto, las personas que crecieron en una casa en donde los gritos eran la moneda corriente, todo el día habían gritos, amenazas y demás. Sí. Ahora de adultos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando alguien levanta la voz, así sea, no sea con nosotros, estamos en el trabajo y un jefe le grita a otro, el cuerpo inmediatamente reacciona a la alerta, a la angustia, se te hace el nudo en el estómago, se te pone dura la panza, se te cierra el pecho. ¿Por qué? No es que esto sea una exageración de la persona, sino que es la biología que está tratando de protegerte, porque entendió y aprendió desde chico que había algo que lo amenazaba tanto que inmediatamente tenía que saltar como la alerta, como la amenaza. Entonces, ese fenotipo reactor o vulnerable al estrés tiene mucho impacto. ¿Por qué? Y ustedes me van frenando si soy muy técnica. Sigue, por favor, estoy muy interesante. Pero esto genera una reprogramación biológica. Nosotros nacemos con una genética, con una biología. Lo que pasa en el ambiente, es decir, lo que pasa en nuestros hábitos, lo que hacemos con nuestros vínculos, lo que pasa en la crianza, va a ir configurando o no esa genética que se despierte, se active o se duerma. Cuando nosotros estamos en estas situaciones de tanto maltrato y daño permanente, va a haber una desregulación de algo que se llama el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Este eje, que empieza desde el cerebro y termina comandando toda nuestra parte hormonal, desde lo adrenal que están arribita, son las glándulas adrenales, arriba nuestros riñones, lo que hace es desensibilizar tanto la programación del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, la conocida hormona del estrés. Y acá se puede dar como a un extremo o al otro. O genera los traumas infantiles, ¿no? Generan esta hipersensibilización, desensibilización, de este eje, provocando o hipercortisolemia, que es el cortisol elevado y al máximo, la alteración, la amenaza constante, el responder de manera alterada ante las situaciones, que puede llevar a otro tipo de enfermedades, porque esto es lo que vemos. Después vemos un montón de adultos con enfermedades crónicas tremendas. Vos decís, ¿de dónde salió? Si era deportista. Ah, sí, pero viene de una familia donde ha habido maltrato, abuso y toda la vida, por más que sea deportista y se alimente saludablemente, ha estado a la defensiva y su organismo provocando este hipercortisol permanente. Y eso puede generar ansiedad, depresión, inflamación crónica, enfermedades cardiovasculares, bueno, un sinfín. Y si no está la otra, en esto de que el eje está hipoactivo es que está como disminuido, ¿sí? Entonces hay bajos niveles de cortisol porque la persona siempre ha estado para sí misma, para adentro, y no ha sabido cómo defenderse a eso, y eso también va a generar otro tipo de enfermedades como la fatiga crónica, la depresión o trastornos autoinmunes. Entonces, desde el vamos, ya esa reprogramación que inicia me está marcando algo a futuro. Y el problema está ahí, que ese daño que se le está haciendo a ese niño o a esa niña desde chico no se está viendo inmediatamente o sea, no se ve a corto plazo, sí se ven un montón de cuestiones de conductas, de vínculos con la familia, problemas escolares, pero estas enfermedades crónicas no transmisibles, porque no vinimos con ellas, sino que aparecen frente a estos factores, aparecen a largo plazo, ¿no? Entonces, el daño que se va generando desde chiquititos es muy grande. No, me imagino. Es que eso es una intoxicación de cortisol cuando es extremadamente elevado durante años y años, ¿verdad? Eso es como una intoxicación. Es una intoxicación. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos al estrés bueno, que se le llama euestrés, o el estrés malo, que es el distrés. Esa intoxicación de cortisol, nosotros tenemos dos hormonas, de la que más se habla es del cortisol, pero la otra es la adrenalina. ¿No? Vieron que dicen, no te pases de adrenalina, porque vivir todo el tiempo como, emociones excitantes y todo, no está bueno, porque el cuerpo también está generando que el corazón se acelere,
que haya mayor flujo sanguíneo en los músculos para salir a correr o para responder ante una situación, que me quedo paralizado ante algo que me está amenazando. Todas esas reacciones que imagino que quienes están escuchando dirán, ay, sí, cuando había este grito yo me quedaba paralizado, sí. O cuando aparecía tal persona por la puerta de mi casa, yo quería salir corriendo y me escondía en algún placar o trataba de no estar en una discusión familiar. Todas esas sensaciones físicas que yo solamente al contarlas se generan en el organismo, si yo las sostengo en el tiempo, me voy intoxicando de cortisol. Ese cortisol va haciendo ese daño en distintos órganos. ¿A todos nos ataca de la misma manera? No, porque va a depender de muchos otros factores. Esto es la multifactoriedad que tienen las enfermedades, pero sí, este estrés infantil va a elevar mucho lo que se llaman citoquinas proinflamatorias, que son parte del sistema inmunológico, que estas citoquinas van a ir predisponiendo a esas enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, sí, autoinmunes y hasta cáncer. Sí. ¿No? Hoy en día muchos de los cánceres que se detectan tienen un gran componente de base de nuestros traumas infantiles o del estrés mal gestionado. Wow. Sí, eso es realmente terrible. Es que sí, te compromete el sistema inmune. Todo este exceso, esta acumulación, esta sobreadaptación, es terrible. Hay algo que a mí me gusta mucho explicar con respecto al sistema inmune, porque parece como que esto fuese todo mágico. Sí. Y la verdad que no es mágico, es ciencia, está todo demostrado. Pero a mí me gusta explicar de una manera muy gráfica cómo el sistema inmune le hace caso a nuestro sistema nervioso central. Porque sí, el sistema nervioso central es el capitán de nuestro barco, yo siempre digo. Es el que está parte de nuestro cerebrito y todos nuestros pensamientos y nuestras emociones se generan acá, en el cerebro. Entonces, cuando yo estoy constantemente viviendo situaciones de amenaza, y o reales o imaginarias, sí, porque el cerebro no distingue, el cuerpo no distingue. Todo lo que nosotros nos decimos acá, por eso es tan importante laburar después el autodiálogo, trabajar en función de nuestros pensamientos intrusivos, es todo lo que aparece en mi cabeza, real o imaginario, yo lo tomo, el organismo lo toma. Y si yo estoy constantemente pensando, algo peor va a venir, esto me va a hacer daño, no me merezco esto, no soy suficiente, no voy a decir tal cosa porque si digo tal cosa se desata algún otro problema. Y así, el sistema inmunológico empieza a escuchar estos mensajes que les manda a través de los neurotransmisores al cerebro. ¿Qué es lo que dice? Le pega un chiflido a sus tropas. Yo siempre digo esto, el sistema inmunológico tiene un ejército. Ese ejército está conformado igual que el ejército de cualquier base militar. Soldados de primera línea, soldados con mayor jerarquía, generales, personas que ya tienen otro nivel y otros armamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Les chifla y les dice, vengan para acá, retrocedan porque algo peor va a venir. Nos tenemos que preparar para algo peor. Hay una amenaza constante y permanente que no está acá, pero ya va a venir. Entonces, ¿qué hace? Retrocede la primera línea de batalla muy inteligentemente, haciéndole caso a lo que le está diciendo el cerebro, para prepararse para eso peor. Esa primera línea de batalla que retrocede, lo que hace es inmediatamente permitir que cualquier bicho que ande dando vueltas no los pesquemos. Ay, caí en una gripe tremenda, no sé por qué, si yo salí reabrigada, si me secó el pelo. Bueno, no, hay otras cosas que están pasando, ¿no? Aparecen los herpes, si alguna vez tuvieron un herpes y uno está estresado al palo y demás, el herpes va a aparecer inmediatamente, ¿sí? Entonces, todas estas primeras líneas de batalla van retrocediendo. E internamente, lo que va pasando, por ejemplo, con las natural killer, que serían los soldados, los gendarmes más furiosos, que son los que atacan las células tumorales de nuestro organismo, esos son los más susceptibles a situaciones de estrés, pierden por completo su capacidad de funcionar, pero también son los más beneficiados cuando uno está relajado o con un buen tratamiento emocional, psicológico, conectado con el bienestar. Entonces, eso también va a predisponer a que aparezcan las enfermedades autoinmunes, los cánceres y demás. Entonces, pensemos en esto, no es que, es una cuestión mágica, no, el cerebro le está dando una información al organismo y el organismo está respondiendo a lo que el cerebro le dice, ¿no? Sí, wow. Increíble. Sí. Me encanta que
que expliques todo esto porque yo creo que ayuda a impulsar esto que nosotras siempre le recordamos a la gente, que no hay un paso muy pequeño en la sanación. Todo lo que haces es importante, incluso escribir una frase bonita en el espejo, que la veas todos los días para cambiar esto que estás explicando, el no hablarte mal así, porque tiene un impacto enorme en realidad. Lo que pasa es que como no lo vemos, como está pasando dentro de nuestro sistema, no nos damos cuenta, pero ahora creo que como lo has explicado, wow, Muy, o sea, muy ilustrativo, sí, muy ilustrativo y ayuda que, yo creo que ayuda a que las personas entiendan lo importante que es cada pasito que uno tome. Wow. Sí, y ve lo que está pasando. Yendo un poquito hacia atrás, que quiero preguntarte algo porque me pareció hermoso. Las hormonas son la orquesta de nuestro cuerpo. Es que como yo soy me encantó esta frase. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo que las hormonas son la orquesta de nuestro cuerpo? Mira, nosotros estamos en esta dinámica y en esta comunicación permanente que hay veces que emocionalmente respondemos de ciertas maneras que no podemos explicar. Y no podemos explicar porque no conocemos el funcionamiento de nuestras hormonas. El cortisol es una hormona. O sea, Sí. imagínate que si estamos hablando de estrés, el cortisol tiene un manejo en esta, que cuando toma la batuta y sonamos porque solamente se escucha el cortisol. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a darle lugar al resto de las hormonas. La oxitocina, que es la hormona del amor, la conocida hormona del amor, la hormona de los abrazos, la hormona del contacto con las personas, el contacto físico. Le tenemos que dar lugar a la endorfina, que son hormonas que se van a generar y se van a segregar cuando uno hace actividad física, cuando se conecta con el bienestar, cuando se conecta con el placer. Empiezan a aparecer esto, porque es la orquesta y la maneja todas las hormonas tiroideas, que si no están reguladas, estamos bajones, depresivos, bajos anímicos. En las mujeres ni hablar cuando atravesamos nuestro ciclo menstrual, en donde va cambiando semana a semana todo el manejo hormonal, ni hablar en preparto, posparto, perimenopausia y posmenopausia, ya eso para otro capítulo aparte. Sí, es todo un capítulo y un manejo, pero este impacto endocrinológico en esta orquesta de las hormonas tiene un impacto muy fuerte a nivel metabólico también a la hora de enfermarnos. Tenemos que responder, no es que le vamos a dar rienda suelta a las hormonas o que las hormonas están, aparecen, tienen su juego, su momento importante en cada momento de la vida, pero sin embargo también las hormonas las podemos como ayudar a que estén, a que se sostengan, a que avancen, a que estén presentes en nuestra vida, ¿sí? Cuando uno se conecta con situaciones de placer o con personas que le hacen bien, aparecen hormonas como la dopamina bien contemplada, ¿no? La serotonina, que es la del contacto de la felicidad, la oxitocina, las endorfinas. Bueno, cuando hacemos actividad física, cuando salimos y estamos en contacto con la naturaleza. ¿Y eso qué va haciendo? Que aumenten estas hormonas, que serían como la parte suave de una orquesta, y no aparezca el piano drástico del cortisol, pam, 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 Sí. haciendo ahí, empiezo a decir terrorífico, ¿no? Entonces, Sí. esto no solamente tiene que ver con nuestros pensamientos, sino que también hay que ayudar a la orquesta hormonal a funcionar de una manera armónica. Sí, bellísimo, bellísimo me parece lo que acabas de explicar y muy, muy, muy informativo, de verdad. Cuando crecemos en una familia de este tipo, narcisista o donde hay psicópatas de abuso, de maltrato, no hace falta ni siquiera el diagnóstico porque lo que importa es cómo tú te hayas sentido. Bueno, estamos todo el tiempo en supervivencia, en respuesta automática. Entonces, cuando uno llega a la adultez, en esta situación que todavía sigues en hipervigilancia y en respuesta automática y con tanto estrés, llegar a estar consciente, es que yo me refiero para empezar a estar consciente, porque estás tan ocupado en sobrevivir. No sé, ¿cómo hacemos para empezar a estar conscientes? ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿O qué Mira, dirías tú sobre eso? yo creo que acá
el despertar consciente de todas las situaciones que hemos vivido y que deseamos cambiar, tiene como dos cosas que quiero aportar. Una es el momento en particular a cada cual se le despierta, ¿no? Que puede ser porque te topaste, no sé, en la escuela secundaria con una familia súper amorosa de un amigo o una amiga que te acogió y vos decís, che, me gusta venir a la casa de mi amigo porque en la familia se come y se charla y se preguntan cómo fue su día. Entonces empezás a ver otro modelo y empezás a decir, lo que yo estaba viviendo no estaba bien o no era normal, entre comillas, Me ¿no? pasaba, Entonces me pasaba. modelos, Sí. ¿no? Entonces, o te puede aparecer de adulto después de haber pasado por 5 o 6 parejas sumamente tóxicas, sumamente negativas y no poder dar con nada y decir, che, ¿qué me pasa? O en algún momento en el que dijiste, me siento palamona, iba a decir otra cosa, muy argentino, pero me siento muy para la mona, tirado, y quiero hacer terapia y buscar ayuda, ¿no? Entonces, el despertar consciente va a depender de la vida de cada uno. Lo importante es que puede ser incluso hasta las mismas personas que están detrás escuchando este podcast y que cuando encontraron al azar el podcast y dijeron, wow, mira todo lo que hay acá, mira todo lo que podemos aprender y abrirles el mundo y abrirles otro camino, ese es un momento de despertar consciente. Ahora, ¿podemos hacerlo solos? No. No, yo No, tampoco pienso que se pueda hacer solo. ¿no? No. Porque, y acá puede ser, podemos encontrar algún libro que nos sostenga y nos soporte, podemos ir encontrando información en un podcast, pero es muy importante encontrar ayuda en algún profesional de la salud, si lo requiere, si lo necesita, en encontrar y en buscar ayuda o sostén y pedir esa ayuda a personas saludables que estén a nuestro alrededor, saludables desde los vínculos, ¿no? Cada uno tiene sus piojos, todos tenemos nuestros piojos, pero es decir, bueno, encuentro a alguien que es sostén y soporte, este amigo, esta familia, y les pido ayuda para empezar a verme reflejado ahí. Y en esto cabe aclarar algo de que cuando somos conscientes podemos empezar a transformarnos en protagonistas de nuestra vida. Antes no, antes vamos a estar siempre, y que no está mal, porque en realidad crecimos y pasamos tantos años de tanta sostén, de tanto malestar, de tanto daño, que es imposible que una persona pueda decir, ay, yo voy a ser protagonista de mi vida y me voy a hacer cargo de lo que me pasa, que no es hacerse cargo de lo que hizo el otro, ojo, son cosas completamente diferentes. Pero es dejar de estar posicionados en el lugar de víctimas, de, ay, pobrecito a mí que me pasó, porque yo no tuve, porque a mí no me dieron, porque yo tengo las mismas posibilidades, y empezar a decir, ok, bueno, esto es lo que me pasó en mi vida, esta es mi historia, ¿cómo puedo resignificar esta historia? ¿Cómo puedo salir y o ver si hay posibilidad de reparar vínculos o cortar con vínculos, que es sumamente saludable, y de empezar a reestructurar la vida que realmente uno quiere? No son procesos sencillos, porque si yo todo el día, no sé, durante 15 años viví con personas que internamente me estaban diciendo, no servís para esto, no sos suficiente, lo que das no, o no te escucho, no sos merecedor de amor, es difícil salir de ahí, pero no es imposible. No, no es imposible. Igual que con respecto a esto de la reprogramación biológica y todo lo que nos va pasando. Vos mencionaste, Ali, al principio la epigenética. Lo que nosotros hacemos con nuestro ambiente puede reprogramar todo eso. Yo, por ejemplo, frente a situaciones de estrés, tengo 3 enfermedades autoinmunes: hipotiroidismo Hashimoto, SAF, que es síndrome tifofólico lipídico, y lupus. Las 3 están silenciadas, no tienen manifestaciones somáticas ni nada, pero porque yo dije, ok, se me despertaron estas 3 enfermedades, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con la forma en la que trabajo? ¿Qué hago con mi autoexigencia? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo estoy viviendo? Y a partir de ahí no tiene ninguna, hace 4 años que no hay síntomas de estas enfermedades. ¡Qué bien! ¿No? Esto es tan importante. Y tan interesante. Sí. Pues, ¿podrías contar un poquito cómo empezaste a darte cuenta de lo que tenías que hacer para disminuir esos síntomas? Mira, acá vieron que hablábamos de la orquesta hormonal. Sí. Las primeras 2 enfermedades autoinmunes se despertaron luego de 2 pérdidas. Yo perdí 2 embarazos, previo a mis 2 hijas actuales. La primera fue, me dijeron, bueno, esto es una cuestión hormonal, por esto perdiste a tu primer bebé, vamos a tratar el hipotiroidismo. El segundo bebé lo pierdo mucho más avanzado en el tiempo, se detiene el corazón del bebé, y yo ahí pido que me estudien SAF. SAF es síndrome antifosfólico lipídico, que es una trombofilia autoinmune.
La trombofilia es una condición de la sangre que se hacen coágulos de sangre y viajan por todo el organismo. En ciertas situaciones, ejemplo embarazos o en viajes de larga distancia, ya sea en micro, colectivo, avión, esos coágulos son más propensos a tapar distintas arterias. Dentro de ellas puede provocar una trombosis de pierna, una trombosis de pulmón, una ACV, Ay, o no. puede tapar las vías uterinas y dejar sin oxígeno al bebé, que fue lo que pasó en mi caso. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que por ahí viaja mucho y se le hinchan las piernas y está súper malestar y le duele la cabeza, y en realidad puede tener una condición de trombofilia que no lo conoce. ¿Sí? Entonces siempre es importante como atender. De verdad, Luego de eso, espera, un momento que me asusté. ¿Me asusté? No, que a mí se me hinchan se me hinchan los tobillos. Bueno, pero también puede ser, no se asusten Ay, no, hacia al 100%, tienen que haber otros rasgos. Siempre es importante cuando uno viaja poder tener movilidad muscular y hacer la circulación y caminar y no estar tanto tiempo en esas situaciones. Y pueden haber otros factores como puede ser la retención de líquido, el comer sal durante los viajes y demás también puede predisponer a esa inflamación. Pero pueden haber otros factores. De hecho, las mujeres no deberíamos tomar ningún tipo de anticonceptivo hasta no saber si tenemos condición de trombofilia o no. En Argentina se está luchando muchísimo por una ley que regule esta situación y no hayan tantas pérdidas y demás. Sí, importante. Yo ya venía con todos estos niveles de estrés, de pérdidas, de duelo. Yo trabajaba muchísimo. A veces la gente me dice, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Ay, antes era el triple. Trabajaba en una clínica de hemodiálisis, en pre y post trasplante de órganos, y esa exigencia de rendir, daba clases en la facultad, ¿no? Era como todo el tiempo trabajando, dándolo todo, siendo perfecta, que nada fallara. Era un estrés tan alto que yo empecé a darme cuenta, sufrí burnout, que es el síndrome del quemado o el síndrome del estrés laboral, y eso llevó a decir, bueno, stop, frenar. Cuando yo frené y empecé a renunciar, porque esto lo que hace el organismo es muy loco. El organismo no se expresa cuando está en el peor momento y en el peor nivel. A veces sí, a veces estamos que no damos más y el organismo explotó y explotó. Pero el organismo, cuando nosotros bajamos la retaguardia, como cuando decimos, che, estoy bien, ya me logré acomodar, estoy haciendo terapia, ¡pah!, se manifiesta. ¿Por qué? Porque empezamos a bajar la defensa y la alerta y la amenaza. Entonces, nos pasa, lo voy a poner fuera del contexto del estrés infantil o que hemos vivido en familias horribles, y lo vamos a sacar y lo vamos a poner en las vacaciones. Venimos de todo el año dándole con todo, respondiendo, haciendo, llevándola, y nos tomamos vacaciones, al día siguiente nos vamos de vacaciones. Primeros 3 días de playa, la comida me cae mal, me resfrío, me duele la cabeza, me duermo y me pasé durmiendo y no pude disfrutar todo un día de playa, de pileta, de bosque. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Cuando bajamos la guardia, el cortisol y todo eso baja. Susurra, después habla y por último grita, ahí se activa. En ese momento donde yo empecé, renuncié a la clínica de hemodiálisis, cerré consultorio presencial, justo se dio pandemia y demás, empecé a trabajar de esto que tanto me gustaba y todo, empezó a querer buscar mi segunda hija, y fue como dijeron, no, pará, tenés lupus. ¿Cómo que tenés lupus? Si yo no tenía ninguna manifestación, sí, pero los análisis dicen que tenés lupus. Y es una enfermedad sistémica, autoinmune, muy dañina. Entonces fue como, ok, se manifiesta ahora porque yo había empezado a bajar la retaguardia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces vivimos muy sesgados ante la vida y respondiendo ante las amenazas, o ya cortamos vínculos con esta familia que nos hacía tanto daño, empezamos a generar vínculos más saludables, a vivir la vida con propósito y demás, y empieza a aparecer esto. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Es el fin del mundo? No. Es el momento de empezar a darnos cuenta y a decidir a dónde voy a poner la atención, a qué cosas voy a darle lugar, cómo quiero vivir y cómo me quiero sentir para en función de eso hacer. Ese es como mi concepto básico que trabajo con las mujeres autoexigentes. Porque la autoexigencia es lo que nos arrasa con todo y nos olvidamos de preguntarnos esto. ¿Cómo quiero vivir?
cómo me quiero sentir para en función de eso hacer. Y ahí es donde cambiamos y decimos, bueno, soy consciente de esto, me quiero convertir en protagonista en mi vida, ya nadie más dirige cómo yo me siento, sino yo empiezo a construir la historia que quiero para mi vida. Sí. Wow. Bueno, esa es la respuesta de supervivencia complacencia. La autoexigencia es parte de ello. Ujú. Porque quieres ser perfecta, tú misma lo dijiste. Yo era la niña perfecta, y todo tenía que ser perfecto. Pero no sabía que cuando por fin paras, de alguna manera, te empiezas a sentir más a salvo, empiezas a bajar aquí, empiezas a una terapia que te hace ver que no es necesario autoexigirse de una manera destructiva. Todo eso que tú describiste ahí me pasó a mí. Yo conseguí por fin el amor de mi vida, tengo 3 hijos maravillosos, ya no tenía que trabajar como una loca, como madre soltera, pero eso fue muy poco a poco, porque al principio, como vienes de una supervivencia de décadas, no, eso tarda mucho en cesar y con mucha conciencia que vas adquiriendo con la terapia, etcétera. Yo no tenía ninguna manifestación física que yo recuerde hasta mis 43 años, porque 2 años después que me casé con mi segundo esposo. Y a los 2 años, a los 3, eso empezó a manifestarse poco a poco, pero después era cada vez más, era como una bola de nieve hasta que explotó. Así he estado yo. Es que me encanta lo que acabas de decir porque ahora entiendo. Sí, Ahora sí, entiendo. Ay, no. yo estaba Mira, como ¿Sabes por loca qué? pensando en ti. Sí. sí, es que he ido a tantos médicos. Sí. Llevo desde el 2012 yendo a médicos y estamos en el 2025. Ya no me interesa porque no saben un carajo. Yo lo que necesito, y ya empecé mi terapia de regulación del sistema nervioso. Pero es que esto es una información demasiado importante saber. Gracias. ¿Saben por qué Mucha es gente importante? va a entender qué es lo que les pasa. Sí. Y ¿saben por qué es importante, chicas, saber esto? Porque a veces cuando vos decís, che, ¿cómo puede ser? Si yo estoy bien, si yo tengo una pareja, no estoy trabajando tanto, tengo la casa de los sueños, tengo unos hijos maravillosos, tengo salud, no sé Exacto. qué, que yo siga haciendo esto. Entonces, ¡pum!, que aparece de nuevo la culpa, Sí. ¿no? Y aparece la autoexigencia susurrándonos al oído como diciendo, pero si está todo bien, y que qué más querés, y que Sí, entonces sí. uno vuelve a esos niveles de como nunca fue suficiente, Sí. esto siempre pasa en los entornos cuando hay tanta demanda, nunca es suficiente. Si hago las cosas bien, si soy buena alumna, si cumplo, no es suficiente. Tengo que esforzarme más para que me quieran, tengo que hacer todo perfecto para que no haya ningún disturbio o ningún motivo de pelea dentro del núcleo Sí. familiar. Esa exigencia extrema, ultra exigencia que vamos tomando y comiendo, cuando ya todo parece estar como en aguas calmas o en aguas tranquilas, aparecen todos estos síntomas. Y ahí empieza, y esto es muy importante saberlo, que esto es como un efecto retardado de todas esas situaciones que nosotros hemos Sí. vivido y que es necesario que aparezcan. Porque si no aparezcan, yo siempre digo que las emociones son como las olas del mar, ¿sí? Las olas del mar, ¿qué hacen? Van y Sí, sí, vienen, sí, sí. van y vienen. Hay algunas que son más elevadas, hay que surfear, las otras que te voltean, pero van y vienen. ¿Qué es lo que pasa cuando las olas no aparecen? Y el mar se empieza a retroceder, a retroceder, a retroceder, a Un retroceder. tsunami. Es en un momento de tsunami. Esos momentos de tsunami, esos momentos de que el mar se va, que uno está callado, que no dice nada, que no manifiesta, ¿no? Pero después viene una ola Ay, no. mucho más grande. Así ha Eso sido. lo podemos equiparar con la enfermedad. ¿Está mal que venga? No, tiene que venir, ¿no? Tiene que aparecer. Y es importante saberlo porque después, cuando aparece, te imagino a vos, Ali, en este momento decir, che, estaba todo bien, mi vida maravillosa, fantástica, había logrado el equilibrio y me aparece toda esta cantaleta de Todo sí. horrible, espantoso. Es que No es se que lo siente has descrito. culpable. Lo has descrito. Claro. Es que además es lo de la culpa es muy importante mencionarlo porque eso, oye, pero ¿qué me pasa a mí?
tengo un marido maravilloso, tengo mis hijos maravillosos, tengo mi casa, no me va a pasar nada, no sé qué, y ahora me pasa todo. O sea, es como que todo se arreglaba aquí, pero tu cuerpo no te podía acompañar. Y no Bueno, ahí es entendía, entonces me donde, sentía culpable, que, oye, pero yo soy agradecida, no soy... Qué impresión. No, es que, ay Dios, Sí. el trauma es una cosa seria, de verdad. es una cosa seria, pero en algún punto hay que entender que los traumas no se superan solo pensando en No, mejor, sino bueno, la PINE, la psiconeuroinmunoendocrinología, nos muestra que el trauma vive en el cuerpo y que se necesita una regulación integral para poder sanar. sí, Y en esos momentos, por eso a mí me parece como muy importante esto de decir que te va a pasar, que a la larga en algún momento va a explotar. Yo no exploté en el 2021 en 3 enfermedades autoinmunes de lo que me pasó en el 2021. No, venía acumulando tensiones y exigencias y perfeccionismo a full desde hace muchos años. Y cuando si en algún punto una persona vivió abuso o violencia, eh, a veces pasa esto de que el trauma vive en el cuerpo, entonces nos cuesta dormir porque estamos en modo alerta constante. Y cuando sucede esto, cuando viene ese tsunami, suponiendo de que está todo como aguas calmas, no es momento ni de culpabilizarse, sino es momento de tomar eso como la posibilidad para decir, yo quiero transformar mi vida. sí, Yo voy a tener enfermedades autoinmunes de por vida, porque son una condición ya de mi vida, pero yo decido si se manifiestan o no. sí. ¿Cómo? Con lo que hago en mi vida, con mis hábitos, con los límites que yo misma fui poniendo, incluso hasta en vínculos y relaciones. Porque yo digo, hay dos frases que en cuestión de vínculos que a mí me gusta repetir mucho. Una es que los lazos familiares no determinan lazos afectivos y que tenemos que cortar con esas creencias en donde, Por bueno, es la favor. familia, la tía no sé qué, porque si es tu mamá la tenés que amar. Y el amor no se da así porque sí, sino que se gana y se genera. Y la Gracias por segunda decir es, eso. Gracias por y la decirlo, Sí. porque esa es la base de este podcast. Romper con la normalización del maltrato y el abuso en el nombre del amor de la familia. No, señor. Nadie tiene derecho a maltratarte, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu papá, ni tu hermano, nadie, nadie. que genere emociones desagradables o daño puede responder al amor. Nada. Eso es como, siempre hay que tenerlo como muy presente y en algún punto marcarlo, porque en esto de la sociedad en la que nos exige, las culturas en las que vivimos, en las que nos exige permanentemente el estar debiéndole algo a la familia, porque es la familia, no sé cómo será allá, pero acá en Argentina somos ultra familiares. Y acá los domingos son domingos de juntada familiar y está la abuela, la tía, la prima, o sea, es como Sí, el mesón sí, largo de toda en la familia, Latinoamérica eso es muy cultural, sí. es muy de latino, y en algún punto es porque, no sé, pasó hace muy poquito el primer año de mi hija. ¿Por qué voy a invitar a los tíos, mis tíos, que no conocen a mi hija? O sea, la van a ver solamente cuando nacieron y cuando es el cumpleaños. Algunos ni deben saber el nombre. ¿Por qué si yo no tengo vínculo, no? Entonces, empezar a generar los vínculos que están a nuestro alrededor es muy importante. Saber decir que no, empezar a plantear estos de cómo me quiero vincular con las personas. Y Sí, acá es donde yo digo, los lazos familiares no determinan lazos afectivos y las amistades son finitas. Las amistades también tienen un inicio y un fin. A veces vamos a tener un amigo toda la vida y a veces no. Porque cuando así es. crecemos en Sí. familias que son disfuncionales, ¿sí? Lo que va a hacer esa relación tóxica es que yo me empiece a vincular con otras personas que tengan ese mismo manejo. Entonces, Sí, aprender a romper con esos vínculos, a saber establecer límites saludables, es empezar a generar nuevos modelos de vínculos que tienen que ver conmigo. Si yo siempre termino en relaciones en donde me ningunean, en vez de preguntarme, che, ¿por qué te pasa esto? En vez de decirte, bueno, ¿cómo te sentís? Y empecé, ay, no, otra vez vos, Mm. llorando por los rincones, ay, nada te viene bien. Eso empieza a marcarnos una señal de alarma en donde este vínculo no es para mí. Y hay que Sí. empezar a gestar, que esto es lo mismo que pasa con nuestra genética y con nuestra epigenética, con lo que podemos hacer. Podemos generar nuevas formas de vincularnos.
Es posible sin lugar a dudas. Ahora, yo voy a empezar a hacer eso porque no estamos condenados a repetir nuestra historia. No, para Todos, nada, no. más o menos, habiendo vivido en una familia horrible o no habiendo vivido en una familia horrible, es importante que empecemos a pensar cómo quiero yo la vida para mí y para los que vienen. Después van a haber un montón de cosas que siempre van a ir cambiando, ¿no? Sí, sí. Wow. Hay una cosa que te quería preguntar por aquí. Biológicamente, después de todo lo que tú has explicado, que lo has ilustrado maravillosamente, pero es complejo. El trauma que vivimos puede heredarse biológicamente. Ujú. No, la genética es una sola. Ay, esto es una maravilla de respuesta. Espérate un momentico, vuélvelo a decir. Y yo sé por qué Que te no. lo digo. No puede heredarse biológicamente. El trauma. No se hereda biológicamente. Lo que vamos a aprender, y acá esto sí es importante, son patrones de conducta, ¿sí? Yo sí tuve un trauma y tengo trastorno por estrés postraumático. Ujú. Eso no se hereda a través de la genética, ¿sí? Y acá es muy importante que sepamos que nosotros heredamos cierta genética. Por ejemplo, si yo me hago un estudio del epigenoma humano, seguramente tengo genes de cáncer, de, no sé, de todo el crisol de razas que ha habido en la faz de la Tierra. Sin embargo, no quiere decir que esa genética se va a expresar a menos que pasen ciertas o cuales condiciones, que eso es lo que hablamos de epigenética. De hecho, para tirar un número, el 95% de las enfermedades que existen no son genéticas, solo el 5% son heredadas, intransmisibles y demás. Todo Eso el es así. resto lo hace la epigenética. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones emocionales? No se hereda, no está en la sangre. Te van a sacar un factor y vos tenés tanto tinte de depresión. Hay algunas cuestiones que después podemos como ampliar en cuestiones de depresión endógena y demás, pero lo que yo sí genero a nivel de nuestro sistema nervioso es el aprendizaje de patrones de conducta. Si yo nací en una familia con violencia, con abuso, y sigo repitiendo ese patrón de conducta con quienes son parte de mi familia, eso lo que va a hacer el ser humano que sigue es aprender a manejarse de esa manera. Exacto, ¿Sí? eso es muy distinto. Sí, ajá, sigue. Sí. Es un aprendizaje y acá a mí me gusta mucho repetir una frase que es: todo lo que yo aprendí lo puedo desaprender para aprender cosas nuevas. Así. Absolutamente. Excelente. Y acá quizás no sé la audiencia, porque no conozco mucho a la audiencia, pero habrán algunos que puedan amarme o puedan odiarme. Esta soy yo. No tienen que perdonar a su tatarabuelo No. por absolutamente nada. No tienen que resolverle el trauma que tuvo la tía Pochola con el no sé qué, no sé cuánto. Tienen que hacer una terapia grupal en donde ustedes representen al abuelo de no sé por qué. favor, es que Por favor. estás en nuestra línea. No, las Sí. constelaciones familiares, nada así, nosotros hacemos así. Eso es un horror. Estás diciendo todo lo que nosotros avalamos, de verdad. Sí. No se necesita perdonar a nadie para sanar. Lo que se necesita para sanar es hacer el proceso de sanación profundo y con un terapeuta que esté preparado en trauma. No me voy a cansar de decirlo, yo sé que me lo oyen en casi todos los episodios. Preparado en trauma, y en el caso de las familias de este tipo, que sepa de dinámicas relacionales, narcisismo, psicopatía, es una persona que tiene que tener todos esos conocimientos, porque si no, te revictimizan, te invalidan y no van a sentir la empatía. Pero, Alice, vos tenés un problema cardíaco. ¿A dónde vas? Un problema en el corazón. ¿A dónde vas? Al cardiólogo. Porque en las cuestiones emocionales nos cuesta entender tanto esto de que no todos los terapeutas están preparados para todo, ¿no? Exactamente. Y eso también es una cuestión y un llamado de atención a mis propios colegas, en donde nosotros nos recibimos de la facultad y te largan a decir: vos abrí el consultorio, como si la parte clínica, vos atendés a la persona que atendés y sabemos que nuestra mente es una caja de Pandora. Empieza alguien terapia y se puede abrir un sinfín impresionante. Así es. Entonces, para los colegas, no solo que es muy necesario que nos especialicemos
en temáticas que realmente querramos trabajar, que sepamos éticamente poder responder a una persona y que quizás una persona arrancó porque, no sé, yo soy especialista en hábitos, productividad, bienestar y estrés. Y alguien viene y me dice, bueno, mira, quiero cambiar esto, no sé qué, y de repente aparece una situación de pareja. Bueno, no, mira, yo hasta acá llego, esto es muy importante que lo trabajes con un especialista de pareja y derivo y acompaño al profesional. Entonces, si nosotros tenemos un problema en el corazón, vamos a ir al cardiólogo, no voy a ir al traumatólogo. Si yo tengo un esguince, no voy a ir al gastroenterólogo, voy a ir al traumatólogo. Bueno, sepamos que nuestra salud mental es igual de importante que la física. Exacto. Y que por eso Absolutamente. apoyo la moción esta de Exacto. un especialista en trauma, en personas narcisistas y psicópatas, porque es lo que tenemos, es lo que necesitamos para sanar. Sí. Ayer salió un episodio de un podcast en el cual nos entrevistaron, donde yo explicaba lo del perdón. Donde yo explicaba que el perdón no es necesario para sanar y no significa que tú eres resentida, ni que vas a vivir con rabia y vas a ir al infierno. No, por favor. Sí. Hay cosas imperdonables simplemente y tú tienes la libertad de decir no a lo inaceptable. Eso es un derecho que uno tiene. Y el perdón, que era lo que tú decías, Sí. en todo caso, si tú crees en el perdón, hay que esperar hasta el final. Primero tienes que hacer tu trabajo, porque el perdón no es una pastillita que te metes a la boca y ¡ay, pum! Mágicamente te quita el estrés postraumático complejo, los ataques de pánico, las enfermedades autoinmunes, los patrones que vienes arrastrando, los tienes que desaprender con mucho trabajo. No, el perdón no te quita eso automáticamente. Entonces, a mí me gustaría que comentaras lo que dijiste que tu teoría. Sí, con el perdón yo también tengo una teoría porque claro, siempre pienso en las personas que nos estén escuchando y dicen, no, pero yo perdoné y eso me ayudó, me siento mejor. Pero yo en realidad tengo una teoría que ese alivio que sienten cuando perdonan en realidad es porque dejan de sentir la culpa de si no perdonan a la persona. Ese es el alivio que están sintiendo, no que de verdad estén sanando el trauma y los problemas autoinmunes y todo lo demás. Sí, porque perdona y después están en el baño con una bolsa aquí para no hiperventilarse, vomitando, lo que sea, migraña, no sé cuál. Sí. A veces a mí me gusta mucho ver el tema del perdón desde un lugar de no sobre todo centrándonos en la infancia, porque estamos muy indefensos y porque realmente tenemos esto, las figuras con las que estoy conviviendo son las figuras que son mi autoridad en ese momento, como un niño va a tener la razón para pensar que esto está mal. Pero a veces me gusta mucho ver la situación de que la persona pueda pensar no en el perdón, voy a perdonar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que fueron así conmigo, cuando no hay un real arrepentimiento, no hay la posibilidad de establecer un vínculo saludable con esas personas, sino de perdonarme a mí por, después de todo eso, de empezar a hacer como esto, decir, bueno, me perdono a mí y me valido de que esto que pasé fue suficiente y que yo no tenía ni las herramientas ni los recursos adecuados en ese momento para enfrentar esto. Me perdono, pero en el sentido de le doy lugar a este sentir para a partir de ahora ser otra persona y con esto trabajar, ¿no? Que no es el voy a perdonar a fulano o a mengano. Sí, bueno, pero nosotras vamos un poquito más allá, Jessica. En eso diferimos un poco porque nosotras también no pensamos mucho en el perdonarnos a nosotras porque para nosotras es simplemente que estabas en modo supervivencia, tú no, eso era es automático, tú no tenías nada que ver ahí, entonces en realidad perdonarte para nosotras no nos conectamos con eso, pero respetamos completamente lo que la validación, eso sí, validar. No, es validación, no es el me perdono porque pasé esta situación ni miércoles, o sea, pasamos esa situación porque nos tocó esa situación y porque las personas con las que vivimos, y vuelvo a esto, estamos en una situación, el niño, el adolescente, en una situación tan vulnerable que es imposible pensarse en ese lugar, pero sí, y quizás me expresé mal, no es el me perdono, me perdono a mí por haber vivido eso, sino es me valido toda esa esta culpa, este malestar, esta depresión, este ataque de pánico,
tiene un fundamento del cual no soy responsable. Exacto. ¿no? Sí, en eso estamos de Soy acuerdo. responsable Sí. de ahora en adelante subirme a mi propio barco, tomar el timón en las Exacto. manos y decir a dónde quiero dirigir mi vida. Pero Bravo. busquen ayuda terapéutica, es como fundamental. ¿no? Fundamental. Total, no se Fundamental. puede hacer solo. Acompañamiento, 100%. Yo estoy de acuerdo. Nosotras estamos de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, después de oír toda esta explicación, ¿qué pasos, así como, claro, esto es un recorrido muy largo, pero qué pasos principiantes le podrías decir a las personas Principales. principales le podrías decir a las personas para empezar este camino a ay, no sé cómo explicarlo, porque como lo explicaste De también, o sea, reencuentro, quizás. Sí. Mira, yo diría de reseteo, ajá, Sí, de reseteo de nuestro sistema nervioso, porque en realidad Sí. necesitamos como, no lo tenemos, ¿no? Pero sería hermoso tener una palanquita que apaguemos y prendamos y reseteamos el equipo. ¿Viste? Cuando se tontea la computadora, que la apagás y la volvés a prender. Sí. Bueno, no lo tenemos. Pero sí se puede resetear nuestro sistema nervioso y poder empezar a transformarlo en un circuito mucho más saludable, sacando de lado la terapia, que sabemos que en estos casos es fundamental, cuando la persona esté lista y con el profesional adecuado. Si crecimos en el caos, una de las cosas que más funciona en estos casos es empezar a crear rutinas. Rutinas que nos conecten con el bienestar. Rutinas en donde, primero y principal, si a mí siempre me preguntan, che, Jessy, ¿por dónde arranco para potenciar mi salud mental? Yo digo con que prioricen el sueño. Durante el sueño nos pasan tantas cosas, tantísimas cosas. En el sueño consolidamos la memoria, en el sueño reparamos todo lo que tiene que ver con la leptina. La leptina es una hormona que nos dice si tenemos hambre o saciedad, y si no dormimos bien andamos todo el día picoteando permanentemente. En el sueño se secreta y se regula la insulina, es decir, que si lo dormimos bien vamos a tener menor resistencia a la insulina, menor probabilidad de tener diabetes durante nuestra vida, menor probabilidad de desarrollar obesidad, se estabiliza el estado de ánimo. ¿Nunca les ha pasado una noche que durmieron para la mona y se levantan al otro día y están irritables, enojadas, tristes, no sé por qué me siento así, cansado? Bueno, se regula eso. Bueno, en el sueño pasan tantas cosas, se fortalece el sistema inmunológico porque empieza a bajar toda la inflamación crónica que venimos sosteniendo. Entonces, más allá de eso, de que podemos hablar 80 horas del sueño, prioricen el sueño, prioricen un buen descanso. Y en esto de crear rutinas es moverte, tratar de alimentarse conscientemente. No sabemos el impacto que tiene el movimiento en nuestra salud mental, el que nos activa desde el lugar del hormonal, las endorfinas, la serotonina, la dopamina, y cómo esto activa y nos encuentra en un lugar de bienestar con nuestro cuerpo, bienestar con nuestra mente, incluso de bienestar social, porque empiezo a conectar con otras personas que tienen hábitos que son más saludables y que pueden acompañar o darte otra mirada de vida, el alimentarte conscientemente y el tener espacios de disfrute, que no son caprichos. Porque cuando una persona nace y crece en entornos tan hostiles y de tanto maltrato, el lugar del disfrute pasa a ser como, ¿quién sos vos para estar un rato, no sé, para decir, quiero salir a tomar algo? ¿Cómo te pensás que tomarte un momento de descanso es algo saludable? No, vos tenés que estar todo el tiempo rindiendo, todo el tiempo haciendo, todo el tiempo produciendo. Sí, Entonces, señor. y esto es contemplar el bienestar al servicio de la productividad. Podemos ser muy productivos, podemos avanzar, podemos hacer un montón de cosas en nuestra vida, pero siempre con el bienestar a la mesa. Entonces, tomarse unos minutos de descanso en el trabajo, prepararse un té, un mate, un café, lo que les guste, el salir un ratito al sol, el jugar con tus hijos o juntarte con amigos, el tirarte a ver una serie de televisión si te gusta. Dar esos momentos de espacios de disfrute son fundamentales para empezar a gestar una vida mucho más saludable. Y no son caprichos, sino que son actos de reparación profunda. Entonces, si tenemos que empezar por algún lugar, yo diría que arranquemos justamente por crear rutinas que sean saludables y donde nosotros estemos primero.
tener espacios de disfrute no son caprichos, ¿no? Eso es lo que estabas hablando. Actos de reparación profunda. Si necesitamos ser funcionales ante nuestra vida y tener salud mental, necesitamos, pero es una necesidad biológica y emocional fundamental, es que tengamos espacios de disfrute. No como capricho, no por obligación, sino realmente por una necesidad y una manifestación de encontrarnos a nosotros como prioridad. Porque hoy, cuando empezamos a hacer este chip, esto de somos conscientes de dónde estamos y lo que queremos vivir, es empezar a darnos cuenta de que la persona más importante de nuestra vida somos nosotros. Y para eso tenemos que tener nuestros momentos de bienestar y de conexión, además de nuestras rutinas saludables en las cuales el sueño, el movimiento y la alimentación son cruciales para cualquier cosa. Vieron que cuando uno va al médico y te dicen para prevenir tenés que alimentar bien, dormir bien, comer bien y regular el estrés. Ok, son las 4 patas de nuestra mesa. Si una de esas no está, la mesa se cae. Entonces es fundamental que empecemos a contemplar esto desde a mí me gusta trabajar mucho un concepto que es el MAP, mínimo alcanzable posible. ¿Qué mínimo alcanzable posible puedo hacer yo hoy por mi vida y mi movimiento? En vez de agarrar el auto para ir a la verdulería, ir caminando, bueno, ir caminando. Eso es lo mínimo que puedo hacer hoy, ya es un montón, ¿no? Sí, ya sí. es un Entonces, cuando yo voy sumando muchos maps en mi vida, pequeñas cosas hacen grandes cambios en nuestra vida. No hace falta comernos el elefante, sino poder empezar a ir de a poco conquistando terrenos de bienestar y de salud en nuestra vida. Entonces, ¿cómo empezar? Dejando de lado que la terapia es fundamental, bueno, en esto en crear rutinas para empezar a gestar y armar la vida que realmente queremos vivir. sí, Sí. bellísimo lo que acabas de decir. Y este, no se sientan mal si no les sale al principio, si tienes recaídas, porque yo lo llamo el camino de la menor resistencia. Acuérdate que el cerebro no le gustan los cambios. Entonces, claro, empieza a detectar, no, ¿qué pasa aquí? Tú estás cambiando algo. No Sí. puede ser que tú te acuestes en el sofá 2 minutos. Empieza por 1 minuto, empieza por 2 minutos. Lo digo porque a mí me costó tanto, y todavía yo estoy practicando esto nuevo, pero que no se sientan mal, que practiquen. Sí, y que logren hacer algo un día y después el siguiente día no significa que están echando para atrás, es todo parte del proceso. Como estabas explicando, lo de las olas, va y viene, va y viene. Entonces, un día 5 minutos, el siguiente 2, el siguiente 10 y ahí vas. Así Hay es. algo que dijiste, Ali, que es muy importante y lo sumo con lo que dijo Ari, que es, primero que el cerebro es vago. Voy a decirlo con una palabra más científica, el cerebro es energético. No le gusta gastar energía en cosas locas, entonces no te va a propulsar a que vos tomes un nuevo hábito. El cerebro, si vos le decís, me quedo tirado en el sillón, va a decir, ok, quedas tirado en el sillón. Ay, yo no sirvo para esto, el cerebro va a decir, ok, vos no servís para esto. ¿Para qué va a gastar energía en darte la contra? Es vago, lo tenemos que estimular nosotros. Y con respecto a esto, cuando estamos creando nuevas rutinas, estamos queriendo adquirir nuevos hábitos. Y como bien dijiste, Ari, esto de, bueno, a veces no quiere decir que voy a tener 21 días consecutivos, eso es una mentira garrafal. Porque dura 21 días hacer algo para que el cerebro lo tome como cierto. No, van a pasar un montón de cosas. Ningún día es igual al otro, ningún día estamos igual de estables. Entonces, esto de ir tomando qué es lo que yo puedo mejorar. Y si pasaron 3 días y no me moví, no quiere decir que un hábito que tenía consolidado, que era la actividad física, ya no lo voy a tener más. Empecemos a trabajar en esto cuando queremos crear rutinas que, como recién dijimos fuera de cámara, vamos a tener miles de episodios porque hay muchas más cosas para hablar, pero Sí. cuando crear rutinas y gestar hábitos, es muy importante que empecemos a trabajar en el para qué. ¿Para qué yo quiero crear esta rutina? ¿Para qué quiero dormir mejor? No en, ¿para qué quiero moverme más? Ay, no, porque tengo que hacer actividad física, porque me lo dice el médico. Sonamos, va a ser una imposición o una obligación. Si yo empiezo a trabajar y a constituir todas las acciones día a día en función del para qué hago lo que hago, la cosa va a cambiar, porque vamos a tener otro propósito y otra motivación, otro motor que nos impulse a eso, ¿sí?
Me encanta. ¡Qué belleza! Me Ay, encanta. sí. Es que la información es poder de verdad, definitivamente. Por eso hacemos esto. Por eso hacemos esto. Es nuestra misión, de verdad. Sí. Ay, no, Jessica. Qué honor haberte tenido en este episodio y como acabas de decir muy bien, esta no es la última vez que vamos a estar hablando y compartiendo toda tu sabiduría y tu información para nuestra hermosa comunidad. Y así que bueno, ya Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Jessica, pónganlo en los comentarios sí, y por así favor, a lo mejor podemos contestarlo en el siguiente en el episodio. siguiente episodio, eso sí. Bueno, ya saben que nosotros siempre colocamos la información, el contacto en las descripciones del episodio, tanto en nuestro canal de YouTube como en todas las plataformas de podcast, donde van a poder contactar a Jessica. Jessica tiene talleres. A ver, cuéntales tú un poquito qué es lo que tú tienes para que ellos te puedan buscar. Bueno, a quien esté interesado en trabajar todo lo que es hábitos, objetivos y planificación estratégica, hay un taller que se llama Taller La Brújula y ahora sale un nuevo taller que es Tierra a la Vista. Todo tiene que ver con mares y con barcos porque tengo una metáfora muy bonita sobre eso que pueden descubrir en mi página web www.jessicaestalella.com y el taller que sale ahora es de procrastinación, se llama Tierra a la Vista, una oportunidad para dejar de procrastinar. Y en marzo, fines de marzo, sale la 4ª edición de mi programa grupal para mujeres autoexigentes que quieren optimizar el estrés y poner el bienestar al servicio de la productividad, que es el Crucero Potenciadas. En febrero hay un lanzamiento interno, así que si les interesa este tema, si son mujeres autoexigentes que quieren ir por más, pero sin quemarse, sin dejar su salud a costa de eso, se pueden inscribir en el preembarque, es una lista de espera en donde van a tener beneficios exclusivos ahora en febrero y ya hay 7 mujeres inscritas, o sea, ya viene cargadito ese crucero y bueno, ahí pueden descubrir todo el mundo, tanto en la web como en mi Instagram, Jessica Estalella, en donde lo que sea, lo que necesiten, información. El podcast también, tengo un podcast que se llama Potencia tu Salud Mental, en donde pueden aprender toda esta parte PYNE bajada a tierra con herramientas prácticas y concretas en cada uno de los episodios. Así que más que bienvenidos y bienvenidas a todas a seguir comunicando y a seguir aprendiendo desde este lugar. Me encanta lo creativo de cómo expones todos los o sea, cómo ideaste. La metáfora del barco y todo es qué hermoso. Precioso. No, qué creativo, qué bonito. Y también tienes, ¿tú das sesiones 1 a 1 o no? Actualmente está cerrada la agenda, tengo sesiones 1 a 1, pero en este momento la agenda está cerrada porque, bueno, estoy abarcando otros proyectos que tienen otro impacto. Los programas grupales, los talleres tienen otro impacto porque las herramientas que se adquieren ahí, bueno, son ricas. Sí, con ciertos importantes, vengo en tratamiento, pero bueno, todavía no ha habido agenda de ello. Bueno, vayan a buscar a Jessica. Ya saben. Excelente. Bueno, ha sido un honor tenerte aquí, gracias. Sí, qué maravilla. El honor ha sido mío. Son bellísimas para hablar, para dialogar. Creo que el propósito que tienen ustedes con este podcast es tan grande y tan necesario poner sobre la mesa estos temas, poder hablar, poder desmitificar y poder sobre todo acompañar a personas que vivieron con familias horribles a ver que hay una luz al final de toda esta situación, que se puede salir. Y que es muy importante llevarles esta información, de poder trabajar desde el lugar de la ciencia y acompañar a estas personas, saber que no están solas, que no sos un bicho raro, que no te pasó solo a vos, y que hay salida, siempre hay salida y siempre podemos reconstruir una vida mucho más saludable para nosotros, que nada está grabado en piedra y vuelvo a esto, que podemos desaprender para aprender cosas nuevas. Exacto. Así es. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes, estar en este podcast y bueno, ojalá que sigamos construyendo vínculos tan bonitos para claro que sí. la salud mental de las personas. Así es, así va a ser. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Nos vemos la semana que viene con otro gran episodio. Los queremos muchísimo y gracias por apoyarnos. ¡Mua, mua, mua! Chao. Ya, chao.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.